Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este video nuevo vamos a hablar de un tema que es incómodo, pero que es la base de casi todo el sufrimiento de nuestras relaciones que vivimos a diario, y es la mentalidad de escasez emocional. Seguramente te ha pasado de que estás en una relación o estás conociendo a alguien, pero a la misma vez te sentís como en un desierto. No hay mensajes, no hay planes claros, no hay un interés real, pero esa persona de repente te manda un mensaje. Un hola, ¿qué tal? ¿Cómo va tu día? O te da un abrazo más largo de lo normal. Y en ese momento sentís una explosión de alivio. Te aferrás a ese gesto mínimo como si fuera un banquete, aunque sepas de que mañana vas a volver a tener hambre de afecto. Esos son las migajas. Y el problema no es solo que el otro te las dé, el problema es por qué las aceptamos, las normalizamos y hasta las agradecemos. En este video vamos a diseccionar esta trampa. No vamos a hablar sobre poesía del amor propio, vamos a hablar de procesos reales, de traumas que quedan grabados y de pasos lógicos para dejar de mendigar. Si sentís que das el 100% y solo recibí el 5%, este video es para vos. Quédate porque vamos a descubrir por qué te pasa esto y cómo salir de ahí. Mucha gente cree que su forma de amar es su personalidad, pero en realidad es que es una programación. Ningún bebé nace pensando de que necesite esforzarse más para que lo quieran. Un bebé llora y espera que lo atiendan, porque entiende instintivamente que merece cuidado. Sin embargo, muchos crecieron en casas donde el afecto era intermitente. Quizás tuviste padres que estaban físicamente pero emocionalmente ausentes, o quizás tenías padres que te celebraban las cosas solo cuando las hacías bien, cuando sacabas un 10 en tus calificaciones, cuando ganabas algún trofeo o cuando te quedabas callado y no te portabas mal. Ahí es donde se siembra la semilla de la escasez. Aprendiste de que el amor no es un derecho, sino un recurso limitado que hay que ganarse. Aprendiste a leer el ambiente. Si mi papá está de mal humor hoy, entonces mejor no pido nada. O si mi mamá está triste, entonces tengo que cuidarla para que ella pueda quererme. Cuando creces con estas ideas, de adulto buscas lo mismo pero de forma inconsciente. Si alguien te quiere fácil, constante y sano, te aburrís o desconfías, te parece sospechoso. En cambio, si alguien te ignora y de repente te presta un poco de atención, tu cerebro dice, acá está, esto es lo que yo conozco. Tengo que luchar para que este momento dure. Estás intentando resolver en tu pareja actual lo que sentiste de pequeño. Estás intentando de que alguien de que no te ve, por fin te vea. Ahora hablemos de por qué es tan difícil de soltar a alguien que solo nos da migajas. Y no es por falta de voluntad, es pura química cerebral. En psicología existe algo que llamamos refuerzo intermitente. Imagina que vas a una máquina de dulces, metes una moneda y sale un dulce. En la segunda, metes una moneda y no sale nada. En la tercera, tampoco. Pero en la cuarta salen 5 dulces de golpe. Tu cerebro se vuelve loco. Esa incertidumbre genera mucha más adicción que si la máquina funcionara siempre bien. En las relaciones de escasez pasa lo mismo. El maltrato o la indiferencia es la base. Los momentos de afecto funcionan como ese premio inesperado. Cuando esa persona que te ignora todo el tiempo de repente te dice te extraño, tu cerebro libera una gran cantidad de dopamina. Es un alivio biológico tan fuerte que justifica meses de desprecio. Esto crea un vínculo traumático. Te vuelves adicto a esa sensación de paz después del conflicto o de la ausencia. Por eso cuando tus amigos te dicen déjala o déjalo, que no vale la pena, vos sentís que no te entienden. No te entienden porque no sienten esa misma reacción química que vos sentís cuando recibís migajas. Pensás de que esa conexión entre ustedes dos es única, maravillosa e intensa, pero en realidad es que es una adicción al alivio del dolor que esa misma persona te causa. Una pregunta que muchos me hacen en consulta y que muchos leo también en los videos de redes sociales es por qué prefiero quedarme que estar solo y dejar de sufrir.
La respuesta es de que el cerebro odia la incertidumbre. Ya conoce el dolor de estar con alguien que no te ama. Ya sabe cómo manejar la soledad estando acompañado. Sabe que te vas a ir a dormir estando triste, de que vas a estar pendiente toda la noche del celular. Hay una rutina detrás de ese sufrimiento. En cambio, irse significa enfrentarse al vacío. Para una persona que tiene una mentalidad de escasez, el vacío se siente como la muerte. Piensa, si esta persona, que es la única que me da un poco de atención, se va, ¿quién me va a querer? Estar solo no es el problema. El problema es el miedo de descubrir quién sos cuando no estés intentando de que alguien te vea y te elija. Ese vacío da miedo porque te obliga a mirarte a vos sin distracciones. Vamos a lo práctico. ¿Cómo rompemos este ciclo? Esto no se hace de un día para otro, pero se empieza poniéndole nombre. Tenés que dejar de decir, es que él es así, le cuesta expresarse. Mejor decir, no me está dando la atención que yo necesito. No digas, es que ella tiene mucho trabajo. Mejor decir, ella no me está dando prioridad. El siguiente paso es definir tus no negociables. Haz una lista de 3 cosas básicas que necesitas en una relación. Por ejemplo, comunicación diaria, no constante pero sí presente, claridad sobre qué somos y respeto por mis tiempos y planes. Si la persona con la que estás no puede cumplir estos 3 puntos básicos, no importa cuánto lo quieras. El amor no es una moneda de cambio para aguantar humillaciones. Si la otra persona no quiere o no puede, no es la persona para vos y eso está bien. Bueno, para cerrar, tengo que decirte algo fundamental. Esa necesidad de migajas no es de tu yo adulto, es de tu niño interior esperando validación. Sanar significa convertirte en el adulto que necesitabas cuando eras niño. Comenzá a tratarte como tratarías a alguien que amás de verdad. Si un amigo viene y te dice que está con alguien que lo engaña y que solo lo ves una vez al mes, ¿qué le dirías? Seguramente le dirías que merece algo mejor. ¿Por qué a vos te decís algo distinto? ¿Por qué para vos sí es aceptable el desprecio? Sos un ser humano y un afecto recíproco es algo natural en una relación sana. No te conformes con menos. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si este video te recordó a alguien o una situación personal, no olvides comentarlo y compartirlo con alguien que lo necesite ver. También no olvides dejar tu like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.